Estamos muy contentos de recibir a Esteban Gregori para la tercera conferencia de nuestro ciclo, Variaciones sobre Maquiavelo a 500 años del Príncipe, ¿no? Estamos también muy contentos por cómo se viene dando este tipo de conferencias, que tiene mucha participación, convocatoria de estudiantes. Todos sabemos que ya buscar tanta gente es bastante para la UNCI, para este horario y para este momento del año en donde estamos todos ocupadísimos, y se ha dado así esta dinámica de juntarnos una vez por mes a pensar sobre un mismo tema, sobre una misma obra, y vamos como avanzando también en el pensamiento, en las argumentaciones. Así que bueno, estamos muy contentos por eso y te agradecemos mucho, Esteban. Esteban es profesor de la Facultad de Ciencias Sociales, es doctor en Ciencias Sociales por la UBA, ¿no? La UBA, sí. Y se dedica al estudio de los lenguajes y las ideas políticas en las revoluciones del Río de la Plata. Ha publicado un libro, el último libro que publicó se llama República Patriota, por Eudeva, y el título de la conferencia que nos proponías allá cuando estamos todo este ciclo, no sé si lo mantuviste, el fenómeno. Es Bajo el signo del nuevo príncipe, revolución, gobierno y república, en Mariano Moreno y Manuel de Vidal, ¿no? Perfecto. Así que te dejamos. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y a los organizadores. Bueno, mi idea era hacer un recorrido, que no sé si ya lo habrán hecho, espero no aburrirlo, pero que es un recorrido de cómo Maquiavelo lee España, cómo España lee a Maquiavelo, y cómo Maquiavelo es reapropiado en las revoluciones del Río de la Plata y en Lima. Es un poco la idea. Siempre traigo lo de España porque siempre España parece como la bestia negra, como si ahí no hubiese habido ningún debate, pero el debate más importante sobre Maquiavelo, ¿sí?, fue en España, sobre todo los llamados antimaquiavelistas. De hecho, hay una frase de Benedetto Croce que siempre me llamó la atención, que dice: las teorías de Maquiavelo son incomprensibles sin la praxis política de los españoles. Por eso empecé por ahí, porque por algo aparece esto. Voy a hacer un breve contexto para después meterme en algunas cuestiones. La crisis del medioevo, ¿sí?, básicamente es lo que en la teoría política se llama la crisis del conciliarismo. Para resumirlo rápidamente, el conciliarismo es algo así como una perspectiva constitucional que se discute dentro del Vaticano. Están los absolutistas, que reivindican el poder absoluto del Papa y su derivación en tanto encarnación del Espíritu Santo, y los conciliaristas. O sea, aquellos que apuntan a una forma de gobierno donde el Papa esté limitado, ¿sí?, por el conjunto cardenalicio o por el conciliábulo. Por lo tanto, la salida del medioevo es básicamente a partir de la crisis del conciliarismo. ¿Por qué? Porque hay una serie de guerras civiles, hay una serie de invasiones que, ante la crisis política que suscitan estas guerras, vuelve el problema acerca del orden. Bueno, ¿y ahora qué hacemos? Hasta ahora esta teoría tenía una efectividad, había un debate sobre las teorías, pero los órdenes eran más o menos estables, y eso empieza a ponerse en duda a partir de guerras e invasiones. Es interesante, hay un autor que se ha dedicado mucho a este tema que se llama Brian Terny, que ha escrito un libro sobre los derechos naturales, y que efectivamente lo que él dice que se va a poner en crisis es lo que se llama el súbdito omnipotente. O sea, frente a la idea del súbdito omnipotente tiene que venir el Estado o el príncipe. Por lo tanto, la idea del príncipe es una idea que viene a discutir con la idea del súbdito omnipotente, ¿sí? Esta idea de que el súbdito, no todos, pero el súbdito puede discutir la política del papado, por ejemplo, ¿cierto?, desde una mirada más conciliarista.
Obviamente que estas circunstancias hacen que los hombres, los letrados, apelen a diversas teorías e inclusive a la resignificación de otras, y pese a que el conciliarismo entra en crisis, ¿sí?, en el fines del siglo XV, y parte de esa respuesta es Maquiavelo, de alguna manera, el conciliarismo no va a perder terreno y se va a volver a reactualizar en el siglo XVI para ir contra Maquiavelo. O sea, si la crisis del conciliarismo va a provocar la respuesta de Maquiavelo, el siglo XVI va a reactualizar el conciliarismo para ir ahora contra Maquiavelo, pero en otros términos. O sea, va a reactualizar va a haber una resignificación muy importante, casi en una clave secularizada. Ya no se va a discutir la relación entre la potencia absoluta y lo que significaba la idea de Dios, sino que lo que se va a discutir ahora son cuestiones que tienen que ver con una terrenalidad política más anclada. Por lo tanto, el conciliarismo se va a reactualizar en el siglo XVI con algo muy importante, y esto es importante: el maquiavelismo en toda su discusión va a forzar a que el conciliarismo ponga la mirada en cómo se gobierna. Eso es interesante porque el maquiavelismo corre toda la escena discursiva hacia el lugar de lo propiamente terrenal, o sea, de la práctica de cómo se gobierna. Y el nuevo conciliarismo, ¿sí?, el nuevo pactismo del siglo XVI, va a tener que someterse de alguna forma a esa dimensión que Maquiavelo había planteado. Esto lo tiro como para ir abriendo un poco el contexto. Entonces, como dijimos, la crisis de la salida del medioevo abre las preguntas sobre el gobierno y sobre la gobernabilidad, ¿sí? Y obviamente abre el problema acerca de la construcción de una legitimidad para lograr básicamente la estabilización política, la conservación del orden, y aparece ahí con mucha fuerza, que es no de Maquiavelo, que ya aparece con mucha fuerza en todo el republicanismo anterior e inclusive en todas las disputas eclesiales que se dan en Florencia y en Italia, es la idea del bien común. Es un tema que aparece ahora, o sea, no solamente hay que estabilizar el poder político, no solamente hay que conservarlo, sino que el que gobierne tiene que gobernar para el bien común. Y esto es lo interesante, porque esta idea de gobierno para el bien común suponía en varios autores colocar el oído del gobierno en las cuestiones más terrenales. Ese es como empieza, tanto en Guicciardini y también con Maquiavelo, el problema del gobierno ya tiene que ver con escuchar lo social e interpretarlo. Decimos lo de interpretación, eso vale mucho después, pero aparece una idea de entender los deseos de los otros, los humores sociales. Muy bien, el Príncipe va a generar sobre todo una eclosión muy importante en España. El Príncipe es uno de los textos más combatidos por el Imperio Español. Y no estamos hablando de cualquier imperio español, estamos hablando de un imperio español que tiene dos grandes contrincantes, y ahí es donde se mete el Príncipe, donde se mete la discusión con el Príncipe: los protestantes y el descubrimiento de América. La lucha contra los protestantes y el descubrimiento de América lleva a los letrados españoles no solamente a discutir a Maquiavelo, sino a reactualizar la teoría de los derechos naturales. Unos para reivindicar la capacidad constituyente o instituyente de las comunidades, y otros para reivindicar una palabra sobre quiénes son esos otros a los cuales vamos a dominar en un territorio que se llama América. Por lo tanto, esas dos grandes batallas, porque una es contra los protestantes y la otra batalla es una batalla de legitimación con los otros imperios, estamos hablando del imperio francés y del imperio inglés, supone un nuevo debate jurídico, sobre todo, acerca de quiénes son esos otros, cómo gobernarlos. Y ahí aparecen obviamente las dos grandes teorías: si efectivamente hay que tratarlos como esclavos o hay que tratarlos como sujetos con derechos. Esta es efectivamente la que va a ganar. No hay que olvidarse que en 1542 hay una cédula real donde dicen que las comunidades indígenas tienen los mismos derechos que los súbditos de Castilla, ¿sí?
Con lo cual, ahí empezamos a ver que ya desde la propia corte y desde la propia monarquía española empiezan a saldar esta discusión. Permiso. Sí. Ahora bien, saldar esa discusión es mantener la oscilación entre dos cosas que van a aparecer en esta reactualización de los derechos naturales y el pactismo, que es la vieja tensión entre los derechos y el dominio, ¿cierto? Entonces, esa tensión va a estar todo el tiempo, va a atravesar, por lo menos por un tiempo importante, a toda la monarquía española, pero van a tratar de mantener esa tensión de manera tal que les permita dar la discusión con los maquiavelistas, que ese es el gran problema. ¿Por qué Maquiavelo se vuelve un problema? Porque la lectura que tiene España sobre Maquiavelo es que Maquiavelo es un absolutista, no es que es un republicano. Entonces el primer punto. No solamente que es un absolutista quiere decir en ese momento apoyar el recurso paulista, o sea, el recurso paulista era que atentar contra el rey era atentar contra Dios. Y los otros grandes detractores de Maquiavelo obviamente son los filósofos católicos. Entonces, los católicos que dicen que es una teoría impía, y por otro lado, los que recuperan la teoría de los derechos naturales dicen que es un absolutista, esas empiezan a ser las dos lecturas de Maquiavelo en España. Maquiavelo en España tuvo al principio una mejor suerte. De hecho, Carlos V va a imprimir una edición, que es la edición de 1500, la edición del Príncipe, que es de 1552, si no me equivoco, y al poco tiempo el Vaticano va a incluir a los libros de Maquiavelo como los libros prohibidos, con lo cual esto legitimaba a toda la filosofía católica hispana de que estaban por el buen camino. Entonces, Maquiavelo es observado como un luterano, ¿sí? Como alguien que brinda apoyo ideológico a los luteranos y a su vez que es un absolutista. Así entra en España, con lo cual no era un republicano, no eran las interpretaciones que se habían hecho de él en otros lugares. Muy bien. Lo más interesante de esto es que Maquiavelo va a leer El poder español. En la corte española hubo dos grandes filósofos, uno es Campanella y el otro es Guicciardini, del cual Guicciardini sí iban a traducir sus libros, sobre todo el hijo de Carlos V, Felipe IV, ¿sí? Y al cual Felipe IV le va a hacer un prólogo, ¿sí? Pero al que va a rechazar absolutamente es a Maquiavelo. Por lo tanto, Maquiavelo van a faltar unas cuantas décadas para que Maquiavelo no se lea, o sea, se lea de otra forma que no sea la que se había introducido primeramente. Muy bien. Maquiavelo va a retomar la lectura que hace Guicciardini sobre Fernando el Católico, donde básicamente lo va a definir como un príncipe nuevo y afortunado, ¿sí? Efectivamente todos sabemos la historia, de pobre pasa rico, él es parte de un reino muy pobre hasta que se casa con Isabel y se transforma en un príncipe muy poderoso, y además de eso logra algo muy importante, que es no solamente estabilizar el poder de la península ibérica, sino articular una serie de reinos que de alguna manera habían disputado el poder de los antiguos reyes castellanos. Con lo cual, tanto Guicciardini como Maquiavelo eso lo van a ver como algo interesante. Ahora bien, Maquiavelo no se va a animar que es un príncipe nuevo y va a plantear que Fernando el Católico era un cuasi príncipe. Varios autores dicen que esto es algo interesante, porque el modelo del cuasi príncipe casi no entra en el esquema interpretativo de Maquiavelo, sobre todo eso lo dice Skinner y lo dicen otros autores, ¿cierto? Que tuvo que buscarle un rodeo para poder explicar a Fernando el Católico. ¿Por qué? Porque Fernando el Católico era un rey o un príncipe heredero, pero que en el camino
va a empezar a lograr algo que es muy importante para Maquiavelo, que es la fama. Y es algo muy interesante, Maquiavelo va a decir, dice, hay príncipes que es mejor verlos a posteriori que a priori. De que a priori no da nada, pero después da mucho. Y dice Fernando el Católico es esos tipos que a priori no podemos decir nada, pero que a posteriori son lo que efectivamente lograron ser por virtud, por fortuna o por su propia astucia. Por lo tanto, Fernando el Católico va a ser un cuasi príncipe. Es interesante que también la disputa por Fernando el Católico, y ahora vamos a ver, será también unos años después con Baltasar Gracián, que es un jesuita español y uno de los teóricos más importantes del jesuitismo, sí, de la filosofía jesuítica española, donde también se va a encargar de Fernando el Católico, pero ya lo vamos a ver. Por lo tanto, Maquiavelo le interesa mucho Fernando el Católico, porque dice algo también muy interesante. Dice que habla mucho de paz y lealtad, pero efectivamente, si él quisiera mantener la una como la otra, le quitarían su reputación de príncipe y le quitarían el Estado. Por lo tanto, lo que Maquiavelo empieza a entrever, que hay algo de la política española donde la apelación a grandes valores se sacrifican después en el terreno de la práctica. O sea, hace una apelación a una cantidad de valores universales, le hace valores católicos, pero después a la hora de la política todo eso es sacrificado. Y eso lo empieza a ver como algo extraño de Fernando el Católico, ¿cierto? Empieza a ver que hay algo de la política española que tiene que ver con lo que después van a definir los jesuitas como la simulación, el barroquismo. Empieza a ver algo de la política española, del gobernar español, que suponen estas cuestiones, ¿cierto? Y la otra cosa que le va a interesar de Fernando el Católico, como dije recién, son dos cosas. Primero, la fama. Se va a convertir en un príncipe famoso. ¿Famoso por qué? Bueno, primero porque pasó por ser un gran astuto y un gran afortunado de pobre a rico. Y además dice algo muy interesante: solo son los avaros y los miserables que pueden hacer cosas importantes. Esto es muy interesante. No habría que tomar tan literalmente la idea de miserable, pero sí la idea de avaro, ¿cierto? O sea, Fernando es un avaro con la caja política para pensar algunas cuestiones de hoy. Y efectivamente dice, alguien que es avaro y miserable puede hacer cosas importantes. Aquellos que no lo son efectivamente no pueden mantener un reino. Y esto de alguna manera lo ve como una característica de Fernando el Católico. Y después, como dije, la fama, ¿cierto? Pero la fama es uno de los temas más importantes. Entonces Maquiavelo sí se va a encontrar con una reflexión de un rey, que es Fernando el Católico, un rey extraño, que de alguna manera le incorpora algunos problemas a sus definiciones sobre el príncipe, sobre todo sobre el nuevo príncipe, y lo va a denominar como un cuasi príncipe. Hay algo ahí, y empieza a entrever algunas cuestiones que ya también Maquiavelo había hablado algo de la simulación, pero con Fernando VII parece centrarse más en estas cuestiones de apelar a grandes valores universales y después sacrificarlos en el barro de la política. Ahora vamos a hacer el ejercicio contrario, un poco más largo, que es el poder español e intelectual de Maquiavelo, ¿sí? Como dije, en 1552 Carlos V va a leer a Maquiavelo y se lo pasa a su hijo, al príncipe heredero, para formarse. Pocos años después, Roma va a incluir El Príncipe entre los libros prohibidos. En ese proceso de lectura de Maquiavelo, se empieza a profundizar y ya a poner en escena la contrarreforma, que es la lucha contra el protestantismo. Por lo tanto, Maquiavelo se introduce, como dije antes, en ese proceso. En 1595, ya uno de los intelectuales más importantes de España, que se llama Rivadeneira,
va a publicar un libro que se llama De la religión y virtudes que debe tener el príncipe cristiano. O sea, ya empieza a ver, ya efectivamente, este libro de Rivadeneira de 1595 lo conoce como el príncipe cristiano. Básicamente lo que dice ahí son, primero dice que la teoría de Maquiavelo es falsa y perniciosa, va a criticar muy fuerte la idea de, básicamente lo que le empieza a molestar a los jesuitas, que son aquellos que van a dirigir la lucha ideológica contra los protestantes, básicamente el gran problema de ellos es la idea de razón de Estado. No pueden soportar la idea de razón de Estado porque suponen que la idea de razón de Estado transforma al príncipe en un patán, o sea, lo transforma en algo que no podría estar vinculado a un príncipe cristiano. Lo transforma en un hipócrita, lo transforma en un mentiroso, y por lo tanto esa idea de razón de Estado es una de las ideas más perniciosas, ¿cierto? Por lo tanto, el libro planteado como el príncipe cristiano alberga una cantidad de recomendaciones para un buen príncipe, y donde lo que va a terminar planteando es que el príncipe cristiano es moralmente superior al príncipe maquiaveliano. O sea, es un libro básicamente donde se demuestra la superioridad moral del príncipe cristiano en relación al príncipe maquiaveliano, ¿cierto? Algunos años después se va a editar un libro que es muy importante, que es tal vez uno de los fundadores de la escuela de Salamanca, que se llama Francisco Suárez, y es el que va a entender algo muy importante, que el maquiavelismo ha cambiado, que ha introducido en el debate político una nueva moral. O sea, pese a que Rivadeneira ya escribió El príncipe cristiano, el que se da cuenta que es un enemigo ideológico a disputar en serio, porque ha introducido una nueva moral para observar el conflicto y para regular el arte del gobierno, es Francisco Suárez, ¿cierto? Que escribe un libro que se llama De las leyes y del Dios legislador, ¿sí? Lo primero que le va a decir Francisco Suárez a Maquiavelo es que no se puede pensar en o sea, que hay que pensar en las dos repúblicas, en la temporal y en la no temporal. Esto parece fácil en principio, pero ¿por qué dice que el problema es que Maquiavelo no piensa en la república no temporal? Porque no pensar en la república no temporal es deshacerse de una cantidad de valores que para un jesuita como Francisco Suárez son los límites para que el príncipe no se transforme en un tirano. Y ahí viene la otra discusión. Los jesuitas entienden que el príncipe de Maquiavelo no solamente es absolutista, sino que también es un tirano. Por lo tanto, cuando Francisco Suárez dice el príncipe de Maquiavelo no puede gobernar, no puede articular las dos repúblicas, que lo que nos está diciendo es: te estás perdiendo una dimensión que cuando ese príncipe se vuelva un tirano, ¿sí?, eso no va a estar, que es el límite, de lo religioso, ¿sí? Que es el límite de lo religioso, pero además un límite político, porque si la comunidad es la fuente del poder político, lo que están diciendo los jesuitas es que Dios se manifiesta a través de la comunidad. Por lo tanto, no traer a la república no temporal es no traerlo a Dios. ¿Y qué quiere decir no traer a Dios? No es no traer a sus rituales, sino no traer el límite. Este es el punto como más filosófico que tienen sobre todo los jesuitas con Maquiavelo, que es el problema del límite. Eso es lo que ellos entienden, ¿cierto? Ahora, acá hay otro tema interesante. La pregunta es si Francisco Suárez, como los filósofos jesuitas, estaban tratando de recrear lo que Koselleck llama la profecía cristiana. Si era como una especie de estirar todo lo que sea posible. Es interesante porque el príncipe de estos jesuitas no es un príncipe que está pensando en cómo hacer del pueblo buenos cristianos. ¿Se entiende? Lo que están pensando es cómo presentar o instituir un rey no tiránico y bueno.
pero no un rey que los lleve a la profecía religiosa. La idea no es prepararlos para la vuelta del Mesías. Esto es muy importante también tenerlo en cuenta para diferenciar la discusión de otras filosofías católicas, ¿cierto? Bueno, claramente Francisco Suárez lo que va a decir en sus libros es la razón de Estado es demencial. Ya, básicamente lo va a poner en esos términos, ¿cierto? Como dije recién, Suárez es un hombre del pacto, del pactismo, se inscribe en esa concepción, es un gran filósofo del siglo XVI, va a plantear y se va a encontrar casi con los mismos problemas de Rousseau, porque va a decir, bueno, los hombres todos nacen libres, pero en algún momento unos dominan a los otros, lo que Rousseau también diría, en algún momento se encuentran todos encadenados. Y Suárez empieza conjuntamente con este movimiento contrarreformista a tratar de diseñar un príncipe que actúe justamente, ¿sí? O sea, vuelve a traer el problema de la justicia, ¿sí? Que actúe justamente y que esté más interesado en actuar justamente que en conservar el poder. ¿Por qué? Porque la conservación del poder para los jesuitas en algunos casos puede derivar en la tiranía, ¿sí? Y va a plantearlo así directamente. Maquiavelo es ciego, dice, ante un hecho crucial, de que el derecho civil solo puede construirse con materiales honrados. ¿Se entiende? O sea, esto es muy importante, la idea de que hay que hacer política con los materiales honrados. ¿Sí? ¿Por qué? Porque eso no solamente dice superior, sino que después los jesuitas van a decir es más eficaz. Inclusive a esa moral le van a dar una racionalidad práctica. Va a decir, bueno, si sos honrado, seguramente las cosas te van a salir mejor. Por lo tanto, acá comienzan a delinearse la disputa entre dos moralidades, según los españoles. Una es la del derecho natural, y la del pacto. Y la otra, como plantea Suárez, es la moralidad del león y del zorro, que son una de las grandes figuras del príncipe. A este debate se van a agregar otros, ¿sí? Inclusive se va a agregar otro jesuita también muy importante, que de apellido Mariana, que van a tratar conjuntamente con Suárez de presentar una mirada teórica donde van a decir, una cosa es la justicia y otra cosa es la ventaja política, ¿sí? Que son cosas diferenciales y que las dos cosas suponen dos reflexiones diferentes. Ahora bien, Suárez y Mariana y los que vendrán se preguntan, bueno, ¿y ahora cómo gobernamos? Porque con la idea de justicia está bien, con la idea de ventaja política también está bien, sabemos que tiene que primar la honradez por sobre lo útil, pero ¿cómo se gobierna? Entonces acá viene como el rodeo maquiaveliano de los jesuitas, ¿sí? Sin que obviamente lo vayan a reconocer. ¿Por qué? Porque Suárez como Mariana van a decir, bueno, en algún momento hay que pensar en la conservación del poder. Hay momentos en que se juega la conservación del poder. Entonces, si estos filósofos van a plantear que la honradez tiene mayor poder para mantener la paz y la felicidad pública, van a entender que la única forma de mantener esa honradez es que el príncipe no mienta, pero que oculte. O sea, es como el reconocimiento más absoluto del barroquismo, ¿cierto? Que aparente, ¿sí? Le dan consejos, o sea, que efectivamente sea ambiguo, ¿sí? Que tenga equívocos, pero que nunca mienta. Por lo tanto, es interesante porque la política asume una forma, para decirlo rápidamente, de comunicación política del príncipe que es mucho más compleja, porque no puede mentir frente al Papa y a los otros que lo están mirando, pero que tiene que mantener el Estado.
Entonces incorporan la idea del ocultamiento y la disimulación, que es como el reconocimiento más fuerte del barroquismo, ¿cierto? Y además, en otro libro muy importante de Suárez, de Francisco Suárez, que se llama De Fide, donde introduce en la política el disimulo y el equívoco, va a introducir una larguísima discusión sobre Dios, que es la idea de pasar del Dios engañoso de los absolutistas, el genio maligno, podría decir para Descartes, a la idea del Dios como equivocado, del Dios indescifrable. ¿Se entiende? O sea, el Dios de los jesuitas es un Dios indescifrable. Por lo tanto, toda la discursividad política de los jesuitas supone el arte de lo cifrado. Pocos van a entender la cifra de lo que efectivamente se va a plantear ahí. Y esto es muy importante porque la monarquía española eso lo va a recuperar. O sea, todos los príncipes españoles van a reconvertir su comunicación política a la hora de mandar. Entonces, la disimulación, los equívocos, ¿sí?, con algo muy importante para la vida política, que es la introducción de la incertidumbre, porque alguien que efectivamente oculta sobre lo verdadero, que alguien mantiene ciertos equívocos, lo que abre es una mayor, o sea, lo que abre es una mayor cantidad de personas que lo que tienen que hacer de ahora en más es hermenéutica. Por lo tanto, el príncipe español necesita de hermeneutas, de analistas políticos que vayan diciendo qué es lo que él quiere hacer. Esto es muy importante, ¿cierto? O sea, la corte española es una corte barroca. Y todos los demás empiezan a tratar de leer en esos signos de la corte española, empiezan a entender cuál es su relación con ese movimiento político, ¿sí? Por lo tanto, pasamos del Dios engañoso, que es el de los absolutistas para los jesuitas, al Dios equivocado, al Dios cifrado, ¿cierto? Al Dios misterioso, ¿sí? En 1599 Mariana escribe un libro muy importante que se llama El Rey y la Educación del Rey. Fíjense que ahora los jesuitas van a tratar de educar los próximos príncipes españoles, donde nuevamente va a recuperar todos los planteos de Suárez, donde va a decir que los principios del gobierno dependen de la buena fe y de la verdad, cosa que efectivamente Maquiavelo ya había dado por tierra, y donde dice que ser hipócrita hace más daño que ventaja. En 1600, ya en el siglo XVII va a aparecer todas las reflexiones de otro jesuita, que es Baltasar Gracián, que es el que conocemos más, ¿sí? Baltasar Gracián se va a introducir en esta discusión. No hay que olvidarse que es jesuita, y no hay que olvidarse que Gracián fue un confesor de un virrey, por lo tanto sabe de lo que está hablando. No es un sacerdote que se dedica solamente a tareas pastorales ni a tareas universitarias, ¿sí?, sino que es un confesor y es parte de la corte, ¿sí? Fíjense qué interesante. Baltasar Gracián va a construir una teoría política donde dice que el hombre tiene que ser misterioso al hacer política porque Dios lo es. ¿Sí? Ese es el tema. No hay que ser misterioso porque somos presuntuosos frente a la mirada de Dios, sino que no hay mayor misterio que Dios. Por lo tanto, ¿por qué no vamos a ser misteriosos si somos a imagen y semejanza de Él? Por lo tanto, lo voy a decir así: los hombres, al disimular o a cifrar sus voluntades, deben copiar la utilización que hace el creador de los arcanos o misterios. Sin mentir, no decir todas las verdades. Ese es el lema: sin mentir, no decir todas las verdades, ¿sí? Y Gracián va a tener una de las frases que para mí son más hermosas: hay que saber jugar con la verdad. Eso es lo que tiene que hacer un príncipe. Tiene que saber jugar con la verdad, ¿sí? Y después otras que más o menos son conocidas. No todas las verdades se pueden decir, unas porque me importan a mí, otras porque le importan al otro. Esto es genial, ¿cierto? Porque lo que me está diciendo el príncipe es: unas tienen que ver con tu poder, pero otras tienen que ver con
con el otro, con tu gobernado. Por lo tanto, Gracián va a reivindicar toda la idea de hacer uso de los dobles sentidos, de fingir, de ocultar las intenciones en un gran libro que se llama El héroe, y donde básicamente el príncipe que hace eso no hace otra cosa que lo que Dios no legó, que es un misterio. ¿Sí? En el Criticón, que es otro de los libros, va a plantear que el soberano debe sacramentar su facultad. Impresionante, ¿cierto? Las cosas no pasan por lo que son, sino por lo que parecen. Y lo remata con esto: la plebe carece del arte de descifrar. Y esto es fundamental después para los revolucionarios de principios del siglo XIX, sobre todo en Hispanoamérica. La plebe no puede descifrar, ¿sí? Lo que pasa es que ahí Gracián se acerca de una manera a Maquiavelo, o sea, la razón de Estado también es algo indescifrable. Por lo tanto, los jesuitas van como caminando en la tangente del maquiavelismo. Solamente que esto es lo más interesante, le van agregando una cantidad de dimensiones que lo complejizan, que es por ejemplo la idea del ocultamiento, la idea de la disimulación, y lo más complejo que le integran es la legitimación de que Dios es así. Por lo tanto, ¿por qué el príncipe no tendría que serlo? Y la otra idea muy potente, que después va a tener que ver con las vanguardias revolucionarias, sobre todo de principios del siglo XIX en Hispanoamérica, es la idea de que la plebe no puede, carece del arte de descifrar. Y esto es muy importante, ¿sí? Carece del arte de descifrar. Por lo tanto, si para Gracián el político maquiavélico se sirve del engaño para conducir al pueblo por el mal camino, el político cristiano podría hacer usos próximos a la mentira para llevar al pueblo por el buen camino. Esa sería básicamente la definición de Gracián. Gracián, que no le había gustado nada que Maquiavelo se meta con Fernando el Católico, va a escribir sobre Fernando el Católico. Y fíjense lo que va a decir: yo opongo un rey a todos los reyes que le han precedido, y lo propongo a todos los reyes que vendrán después de él. Es don Fernando el Católico, el gran maestro en el arte de reinar, el oráculo mayor de la razón de Estado. O sea, es como hacer una vuelta para volver al maquiavelismo, pero agregar la palabra de lo oracular, ¿cierto? Que es la idea del misterio, básicamente. Es aquel que puede descifrar, es el que puede descifrar el arte del rey. Y después, por último, otro gran autor, y con esto cerramos para entender un poco el rodeo que los jesuitas van a hacer en relación a Maquiavelo, Saavedra Fajardo, que es unos intelectuales muy potentes de este momento, lo va a plantear con mayor crudeza que el autor anterior. Va a decir: las palabras indiferentes y equívocas imitan al gran creador directamente, cuyos pasos no hay quien pueda entender. Quien no sabe disimular no sabe reinar. Decir la verdad sería de peligrosa sencillez, ¿sí? Por lo tanto, lo que los jesuitas le están dando a los príncipes en la lucha contra los protestantes son dos temas, dos cuestiones muy importantes. La primera es sacarse de encima a Maquiavelo, y la segunda parte es legitimar la teoría del pacto, que ya no es el conciliarismo anterior, pero la teoría del pacto, para ir en contra del recurso paulista de los protestantes. Lo que la corona española no se va a dar cuenta, que después esa conceptualización que va a ser llevada a discutir con los príncipes alemanes y con el rey inglés, esa conceptualización después va a empezar a dar debate a los absolutistas españoles. Porque mientras se desarrolla la guerra contra los protestantes, la idea del pacto estaba muy bien. ¿Para qué? Para legitimar el derecho a la resistencia, que esto también es muy interesante. La primer conceptualización del siglo, mejor dicho, la primer conceptualización sobre el derecho a la resistencia de los jesuitas.
que es el derecho a la resistencia contra el tirano inglés y contra los tiranos príncipes alemanes luteranos. Con lo cual, los jesuitas dotaban de una teoría política y dotaban de un discurso político que tenía efectividad en la lucha contra los protestantes. Lo que pasa es que después ese discurso, como decía Weber, las consecuencias indeseadas de la acción, algún día ese discurso se instalaría en España para discutir con el absolutismo de la propia monarquía. Porque si bien la monarquía española iba en contra del recurso paulista, ese recurso lo utilizaba para centralizar la península ibérica y demás. Por lo tanto, los jesuitas van a generar ese movimiento político-cultural y además de eso van a generar al interior de la monarquía española un movimiento contra los jesuitas, básicamente dirigido por los absolutistas. Absolutistas que no pueden, claro, esta es la complejidad, no pueden reivindicar a Maquiavelo y tampoco pueden reivindicar al pacto, con lo cual el lugar de los absolutistas españoles es un lugar muy complejo, porque tienen que empezar a plantear algo que es, bueno, el príncipe viene de Dios, pero tiene un problema, que los jesuitas, al sentirse corridos discursivamente por el planteo casi terrenalizador de Maquiavelo, tienen que secularizar la teoría del derecho divino. Entonces, los absolutistas están en un problema para legitimar el lugar del rey. Están en un problema muy importante, porque ya no pueden decir que existe la teoría del derecho divino, que la van a reivindicar, pero ya ni siquiera los propios jesuitas la reconocen. Porque Dios no se manifiesta en el derecho, se manifiesta en una comunidad que instituye su propia ley positiva, y que ahí habla Dios. Entonces, los absolutistas españoles se van a tener que construir un lugar muy incómodo para poder legitimar el centralismo que la corona española va a ir teniendo lentamente, ¿cierto? O sea, España lentamente va a ir desarrollando un proceso centralizador. Y obviamente van a surgir una cantidad de intelectuales, como por ejemplo Vázquez de Menchaca, intelectuales que van a estar muy vinculados al poder regio, donde van a tener que construir una nueva reivindicación secularizada del rey, donde la fundamentación más precisa es que pertenece a una casa reinante. Ese discurso de que pertenece a una casa reinante va a servir hasta 1700, cuando hay una guerra por la sucesión. Hasta ahí van a poder legitimar el lugar del rey, o bien es de Dios, o bien es de una casa reinante. Y a su vez tienen que incorporar algo muy importante para la cultura política española, que es la idea del juramento. La idea del juramento, que es el juramento al rey, es una vieja tradición que, fíjense, nace en el siglo XVI. ¿Y qué era el juramento? De alguna manera era algo así como la comunidad, ¿sí?, juraba ante el rey en una plaza pública. No había pacto, pero había que simularlo el pacto, ¿se entiende? O sea, el rey podía ser alguien que derivaba de Dios, el rey podía ser alguien que pertenecía a una casa reinante, pero a su vez era un rey que necesitaba, tanto en España como en América, en Filipinas y en Italia, ser avalado por un juramento. Y ese juramento es importante, no nace en cualquier momento, sino surge en el momento de la Revolución de los Comuneros en 1520, donde aparece, oh casualidad, el primer tratado que se llama Tratado de la República, que es la primera reivindicación del autogobierno, ¿sí?, con un teórico que se llama Castrillo de apellido, ¿sí?, que escribió un tratado sobre la República. Por lo tanto, empiezan a plantearse estas cuestiones. Por lo tanto, después de la rebelión de los comuneros, la monarquía tiene que construir un aparato muy importante de diversas legitimaciones.
La legitimación de las tres que decía, pero también después la legitimación visual. Los retratos, los pendones, la fiesta, los rituales. O sea, de repente se empieza a multiplicar las diversas dimensiones de la legitimidad política del monarca español. Antes de pasar a la guerra de sucesión, quiero agregar una dimensión donde hay un punto de encuentro entre el maquiavelismo y los jesuitas, en un punto, ¿cierto? Pese a que son enemigos íntimos, que es la metáfora del corazón. Básicamente, tanto unos como otros, tanto los maquiavélicos, maquiavelianos, como los jesuitas, le van a otorgar un lugar muy importante al tema de las pasiones. Esto es un tema muy importante, porque si hay algo en el cual los jesuitas, que reivindican el derecho natural, y los maquiavelianos, que reivindican, para decirlo rápido, la razón de Estado, se ponen de acuerdo, es que efectivamente existe algo que se llama el corazón, y el corazón le hace pasiones, deseos que se deben gobernar de alguna forma. Ese es su mayor punto de encuentro. Esos enemigos, fíjense, se reúnen en la política en concreto, porque pensar las pasiones ya es pensar la política en estado puro. ¿Sí? La metáfora del corazón es una metáfora muy interesante. ¿Por qué? Porque los jesuitas creían, y todavía obviamente lo siguen creyendo, que Dios pone la ley en mi corazón. Por lo tanto, lo que tiene que hacer el gobernante es interpretar la ley del corazón. Esto parece muy cursi, pero efectivamente es así. La pregunta que se hacían los jesuitas es: si Dios me puso la ley en el corazón, ok, ¿por qué algunos nos tienen que mandar? Porque si Dios imprimió la ley acá y todos somos libres, como dice Dios, ¿por qué alguien tiene que mandarnos? Bueno, efectivamente también ahí los jesuitas van a construir un rodeo y van a decir que a veces los hombres necesitan la dominación porque a veces, bueno, le termina gustando las cosas que tienen los otros y bueno, terminan de alguna manera desviándose del recto camino que Dios puso acá. Como a veces Dios es tan misterioso, a veces interpretar esa ley, bueno. Ahora, lo más interesante es que cuando los jesuitas pensaban en qué es lo que ponía Dios en el corazón, era una posición filosófica política para el príncipe. Porque lo que le estaba diciendo al príncipe es que Dios no está en tu derivación. Vos no sos la manifestación de Dios, sino que Dios está en el corazón de los sujetos que vos tenés que gobernar y por tanto lo tenés que hacer de tal forma que tu forma de gobierno de alguna manera coincida con lo que Él tiene en el corazón. Porque si vos no haces eso, te vas a transformar en un tirano. Y si te transformás en un tirano, la comunidad tiene derecho a matarte. Por lo tanto nace la teoría del tiranicidio, ¿sí? Que es la teoría de los jesuitas. O sea, la teoría del tiranicidio es la teoría contra la que van contra Enrique VIII. ¿Sí? O sea, es legítimo matarlo porque efectivamente él no lee lo que tienen, lo que Dios dejó en la comunidad. Por lo tanto, la tiranía tiene dos arbitrariedades: la arbitrariedad contra un sujeto de derechos, pero la arbitrariedad contra Dios que se manifiesta en esa comunidad. Y además contra la capacidad instituyente de esa comunidad, con lo cual era como un tirano en regla, ¿cierto? Para los jesuitas, Maquiavelo era justamente, si la teoría de ellos implicaba el límite y el corazón era algo así como el límite frente a la tiranía, para los jesuitas la idea del corazón que tiene Maquiavelo es de lo ilimitado. Por lo tanto, como es ilimitado, el príncipe de Maquiavelo es ilimitado. Y esto es interesante porque después el absolutismo español va a tomar esa idea de que efectivamente el príncipe es ilimitado. Por lo tanto, no tiene que considerar ningún corazón, tiene que considerar otras cosas. Por lo tanto, ahí empiezan
Esa obviamente es la mirada que tienen los jesuitas sobre la idea del corazón maquiaveliano. Esto lo quería decir como para también buscar un punto de encuentro. Efectivamente no solamente será ese, pero habrá otros tantos. La pregunta es cómo llega todo, cómo esto de alguna forma se va articulando en Hispanoamérica. Ya dijimos que hay una primera discusión que tiene que ver con el otro, ¿sí? Pero también hay otra discusión que tiene que ver fundamentalmente en 1700, o sea, en el siglo XVIII, cuando hay una guerra de sucesión en España, que es la guerra de sucesión en la cual terminan triunfando los Borbones, que son los que hasta ahora gobiernan la casa reinante en España. Entre el 1600 de estos autores hasta el 1700, esos 100 años son de disputas muy profundas entre, para definirlo así rápidamente, entre los pactistas y los absolutistas. O sea, los pactistas españoles y los absolutistas españoles. ¿Sí? Con un agregado muy importante, que va a redefinir esto y que va a ser las reformas borbónicas de mediados del siglo XVIII. Las reformas borbónicas van a introducir, ya en ese debate complejo, van a introducir toda una tradición filosófica política que se llama la ruta napolitana, que es el constitucionalismo napolitano. El constitucionalismo napolitano, paradójicamente, es parte del proceso de reformas borbónicas. Lo que pasa es que nadie va a elegir ese camino. Carlos III, cuando abre el proceso reformista, tiene dos caminos. O centraliza el poder, que es lo que efectivamente va a pasar, tanto en España como en América, o desarrolla una reforma constitucional, lleva adelante lo que podríamos entender como una monarquía constitucional. Carlos III deja librada esa discusión. Después obviamente va a definir por la primera. Pero el constitucionalismo napolitano, sobre todo dirigido por dos grandes teóricos que son Antonio Genovesi y Filangieri, que además son grandes lectores de Vico, van a tener una influencia muy importante en aquellos intelectuales que no son los de la corte, pero algunos intelectuales tanto de España como de América, que vienen sosteniendo la idea del autogobierno, con lo cual las reformas borbónicas no solamente, llamémosle así, moderniza el debate sobre el absolutismo, sino que también moderniza el debate sobre el pactismo. Tal vez el punto más importante para tener en cuenta en relación a lo que nosotros estamos hablando es la revolución de 1780 en los Andes, que es la revolución de se conoce como la revolución de los Andes de Tupac Amaru y Tupac Katari. No la voy a contar, pero básicamente esas reformas son reformas que se inician no solamente por la presión fiscal de la metrópoli sobre el mundo alto peruano y toda América, pero el mundo alto peruano sobre todo por la extracción de minerales, sino que en 1780 la monarquía española lleva adelante un gran proceso de centralización, o sea, modifica los virreinatos, en vez de 2 empieza a haber 5, ¿sí? Introduce todo el régimen de intendencias y gobernaciones, con lo cual realiza una ingeniería muy importante, ¿sí? El resultado de esa ingeniería es que las comunidades indígenas que tenían hasta en ese momento cierta cuota de autonomía dejan de tenerlo, y el otro factor importante es que las élites locales que también tenían algo de autonomía dejan de tenerlo. Por lo tanto, cuando en 1780 se inicia una rebelión indígena, que lo más interesante es que en principio no es por temas vinculados a la mina, sino tiene que ver con el reconocimiento de los linajes, cuando se produce esa rebelión que va increyendo, las élites locales no intervienen, con lo cual el mundo queda enfrentado
entre las comunidades indígenas y la administración colonial. ¿Sí? Ni siquiera la iglesia interviene, porque los jueces para después condenar a Tupac Amaru lo tienen que mandar de España. O sea, inclusive las élites locales, frente a la presión tributaria y de la reducción de autonomía política, no intervienen en el conflicto. Ahora, lo más interesante, que si bien ese conflicto se pierde, o sea, las comunidades indígenas son profundamente reprimidas, las consecuencias políticas de esa derrota van a ser beneficiosas para las élites locales. ¿Por qué? Y esto es muy importante. Primero, pese a que ganan los administradores coloniales, efectivamente la revolución de los Andes empieza a perder posiciones cuando se introducen las élites locales a la defensa. O sea, hacen un pacto, sobre todo que es la reducción de impuestos, entre otras cosas, y tener mayor autonomía política en la decisión de la colonia. Por lo tanto, las élites locales se introducen, nuevamente pactan con esta administración y la represión empieza a asumir otras dimensiones muy importantes. Por lo tanto, el primer victorioso son las élites locales, y en cierta manera son las comunidades indígenas, porque las comunidades indígenas van a dejar dos debates planteados. Primer debate: ¿qué somos nosotros para la colonia? ¿Tenemos derechos o no tenemos derechos? Este es el primer. Y el segundo debate, que se vincula al debate político más grueso, es acerca de la autonomía. ¿Sí? Es acerca de la autonomía de las comunidades frente al poder político. Por lo tanto, esa derrota de Tupac Katari y Tupac Amaru va a ser muy importante para las élites locales, muy importante. Porque no solamente va a cambiar su cuota de poder al interior de la administración colonial, sino que a su vez, 5 años después, la Universidad de Chuquisaca va a seguir discutiendo sobre el problema de la Mita y del Yaconazgo, que es lo que dejaba también la Revolución de los Andes. Porque la Revolución de los Andes dejaba el problema del Yaconazgo y de la Mita. Ustedes saben que tanto el Yaconazgo y la Mita son formas, para llamarlas rápidamente, formas laborales que eran articuladas por los caciques. Y esto también es muy importante para entender que los caciques en los procesos revolucionarios e independentistas estuvieron de ambos lados, porque tenían una capacidad muy importante tributaria, pero una capacidad política de organizar a las comunidades. Por lo tanto, la discusión de la Mita no era solamente con la colonia, la discusión de la Mita era con los caciques. Esto también para tenerlo en cuenta. Por lo tanto, la Universidad de Chuquisaca, en 1785, es tan importante lo que pasa 5 años antes, que el discurso del nuevo rector, que se llama José Segovia, en la Universidad de Chuquisaca, cuando asume, es: menos mal que ganamos, porque si no hoy seríamos las mulas de los indios. Ese es su discurso inaugural. Eso ya, y es criollo, o sea, no es un tipo, no es ni un jesuita, porque ya los habían echado, esto es lo que voy a plantear ahora, ni tampoco es un funcionario de la colonia, es un profesor, un catedrático, el primer catedrático abogado criollo, ¿sí? Va a plantear esto. El otro tema importante en esa universidad, que años antes, en 1767, unos 10 años antes, habían echado a los jesuitas. Por lo tanto, la administración colonial tuvo que reformular, no solamente tuvo que reformular la forma de gobernabilidad al interior de las universidades, sino que también tuvo que reformar los programas. Tuvo que introducir nuevos profesores, muchos de los cuales se habían formado en el constitucionalismo napolitano, e incluyó nuevas reglas, como por ejemplo esta: cualquier estudiante que quisiera cursar abogacía o derecho, abogacía o teología, tenía que hacer un juramento, y el primer juramento que tenía que hacer era que no iba a matar al rey.
Esto es interesante porque, no, pero básicamente era, juramos no aceptar la teoría del tiranicidio. Uno tenía que jurar por eso. Ahora, lo más interesante es que América nunca vio un rey, salvo en un retrato. No sabían lo que era un rey, y por el retrato y por los pendones reales y por la liturgia. Pero es tan importante la política visual y la política identitaria de centralización que vos, cuando entrabas a la universidad, en los momentos de la Reforma Borbónica, tenías que jurar que no ibas a matar al rey. Ese era el primer juramento, que jurabas por Dios, la Virgen y todo lo demás, pero en principio tenías que jurar por eso. Ahora bien, el debate post-Revolución de los Andes introduce otros debates. Es el debate de la autonomía y es el debate acerca de la reforma de la monarquía. El debate acerca de la reforma de la monarquía va a estar dado en la Universidad de Chuquisaca no solamente por el acontecimiento de la Revolución de los Andes, sino por dos hechos muy importantes: la independencia de los Estados Unidos y la Revolución Francesa. En 1797, un profesor, que además fue director de la Academia Carolina de esa universidad, que se llama de apellido Villava, que además va a ser maestro de Moreno, de Monteagudo y de Castelli, va a presentar un documento muy importante, que se llama Apuntes para la Reforma del Reino sin trastornos de la religión ni sangre. Ya eso ya lo decía todo. Pero lo que decía básicamente es algo muy parecido a lo que dice Kant en 1784 acerca de la Ilustración. O la reforma lo hacemos nosotros, o se vienen los jacobinos. O sea, o efectivamente el príncipe entiende que hay un mundo que va hacia un lugar, o entiende que hay una filosofía de la historia que nos lleva a la libertad. Si no lo entiende, estamos en problemas. Y básicamente lo dice: si eso no lo entiende, la colonia se va a desmembrar y va a haber independencia. Casi una especie de oráculo. Pero efectivamente y esto es muy interesante porque el texto se hace desde Chuquisaca, ¿cierto? Le plantea dos cosas muy importantes a la colonia, al rey. Una, la reforma de la monarquía, porque están los jacobinos, ¿sí? Dice la libertad y el entusiasmo a veces hacen estragos, ¿sí? Como diciendo, los jacobinos son eso, fíjate qué hacemos. Y después básicamente le plantea algo muy importante, que es la construcción de una monarquía constitucional, donde introduce algo muy importante: es la representación política de las colonias. Este es el tema fundamental. No solamente que hacer una monarquía temperada o una monarquía constitucional, sino que las colonias tienen que tener representación política. De alguna manera criticaba que en América no habían existido las cortes ni los parlamentos como sí existieron en España. Esto también es muy importante. Todo el debate político circulaba en el cabildo y en las audiencias. Había formas de representación patrimonialistas porque los cargos políticos se compraban. O sea que el patrimonialismo latinoamericano no es que es una condición moral. Efectivamente, las formas de representatividad en los últimos años de la colonia, en la mayoría de los cargos más importantes, se compraban. Por lo tanto, eso supone una lógica del poder como cosa, ¿sí? Del acceso al poder a través del patrimonialismo. Entonces se abre esta discusión muy importante, donde la novedad es que hay que representar a las colonias. Y esto es como obviamente, casi una bomba teórica, porque Carlos III y después Carlos IV, que se habían decidido por la centralización del poder político, este tipo de reformas no iba a caber. También en ese momento se les planteaba otro problema a los Borbones, que todos los jesuitas que habían sido expulsados de España andaban por el mundo diciendo atrocidades de la monarquía española, cosa que después Montesquieu va a retomar en el espíritu de las leyes. O sea, lo que escribe Montesquieu ahí es como casi de una monarquía sultana, o sea, el monarca español, o sea, una bestia peluda,
un tipo que, básicamente un tipo que se devora todo, básicamente dice eso, ¿cierto? Muy bien. Entonces tenemos esa situación. Por lo tanto, Chuquisaca y Buenos Aires, ya para también introducir a Buenos Aires, se empiezan a convertir en ámbitos de mucho debate político, con algo muy importante, es que el Alto Perú tuvo la revolución de 1780 con las discusiones que conté yo posteriormente, y 20 años después Buenos Aires va a tener una guerra con los ingleses. Eso va a definir el cuerpo político del Río de la Plata. ¿Por qué? Porque básicamente se va a formular una milicia, ¿sí? La élite política que transitaba por el cabildo y por las audiencias, ahora también va a transitar por el ejército de patricios, con lo cual, como decía Alperindongui, después de 1806, 1807 tenemos en Buenos Aires una élite militarizada. Con algo también interesante, que esa élite militarizada es anfibia, tiene cargos en el Estado, tiene un lugar en el ejército y está construyendo a partir de 1806 y 1807 lugares de sociabilidad política. También eso para entender que también la mayoría de los próximos revolucionarios están todos vinculados al Estado colonial, todos, ¿sí? Ni Moreno, ni Castelli, ni Belgrano, ni Saavedra, si uno hace, salvo los comerciantes, que también dependían del Estado por el monopolio, pero de una manera un poco más lejana, todos los demás pertenecían al Estado con cargos menores, pero pertenecían. Por lo cual también ahí se va conformando lentamente una élite política que va construyendo este triángulo, ¿cierto? El Estado colonial o el orden colonial, o la administración colonial, el ejército y los ámbitos de sociabilidad que van construyendo, ya sea en los bares, en los cafés, son sociabilidades muy, muy importantes que se van forjando. El debate entre los pactistas y los absolutistas no va a quedar, no se va a disolver, sino todo lo contrario. Esos debates se van a mantener primero en la discusión post-revolución de los Andes con los indios. ¿Por qué? Porque en 1794 hay una discusión sobre la mita, sobre las minas. Y ahí aparece una discusión muy importante, es ¿qué hacemos? ¿Hacemos minería o nos dedicamos a plantar y comerciar, como decía Montesquieu? Es un debate muy importante. Buenos Aires rápidamente, que no tenía indígenas, no tenía minas, lo resolvió rápidamente. Vamos a comerciar en el marco y vamos a plantar en el marco de lo que la colonia y la administración colonial nos permita. Pero en el mundo alto peruano, tanto Victorián de Villava como Moreno, ya en 1802, presenta una disertación jurídica apelando a un teórico católico muy importante, se llama Ambrosio, donde básicamente dicen esto: es más importante la vida de los mortales que la de los metales. Y sobre esa idea van a ir contra Vicente Cañete y Paula de Sanz, que son el asesor y el intendente de Potosí, que dicen, no, mirá, existe un Estado. Y la razón de Estado es que tenemos que tener más plata. Y la única lugar para sacar más plata son las minas. Entonces no me vengas con los derechos naturales de los aborígenes o de los indígenas. Y ahí es interesante porque nuevamente vuelve a reeditarse la vieja discusión de si las comunidades indígenas son siervos o si son sujetos de derecho. Esto es muy importante. Y Victorián de Villava y Moreno presenta un documento que se llama la disertación jurídica, dice una disertación jurídica, o sea que toda la generación de Moreno va a estar atravesada por el debate de la mita, que en Buenos Aires se va a resolver más fácil, pero no se va a resolver tan fácil en el Alto Perú, ¿sí? Entonces, el conflicto más importante se suscita en 1808 con el cautiverio del rey. El cautiverio del rey, efectivamente, se pierde la cabeza política de un Estado centralista, y lo que esto supone un Estado profundamente absolutista. Con lo cual lo que genera es vacío y una crisis de una autoridad
muy importante, que lo que provoca, para decirlo rápidamente, es un movimiento juntista en la península ibérica, que no aceptan al hermano de Napoleón y que además organizan la resistencia contra el imperio, contra el ejército francés. Y en América, fíjense qué importante, en 1809 el primer intento juntista se da en el Alto Perú. Por lo tanto,